Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pueden sentarse, hermanos. El hermano Eric en esta noche, cuando leía un pasaje de Apocalipsis, decía lo siguiente: hay un pueblo que está diciéndole a Dios que Él nos ha hecho, dice, reyes y sacerdotes. Yo quiero que me pongan mucha atención en esta noche, hermanos. La iglesia, hermanos, llamada por el Señor Jesucristo, toda la iglesia que ha sido llamada por el Señor Jesucristo, pero sin excepción de nadie, hermanos, tenemos que cumplir una función sacerdotal. Cuando alguien, hermanos, pertenece verdaderamente a la iglesia del Señor Jesucristo, tiene características sacerdotales. Yo he conocido mucha gente, hermanos, que milita una religión, y voy a incluir la evangélica, pero que no tienen ni la más mínima característica de un sacerdote. Yo quiero que me pongan atención, hermanos. En el cielo, hermanos, no sirven ya los sacerdotes. Los sacerdotes solo sirven en la tierra, porque la función sacerdotal, hermanos, es de intercesión. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios, Él nos ha hecho a nosotros como su pueblo reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor. Pero el sacerdote, hermanos, es el que intercede, aquel que tiene un interés genuino y auténtico por la vida de los demás hombres. El mundo se ha llenado de gente egoísta, hermanos, que solo piensa en su propio vientre. Las iglesias se han llenado de tanta gente que se llama evangélica, pero llevan una vida egoísta, ególatra, que solo piensan en sí mismo y la vida de los demás no les importa. El apóstol Pedro, hermanos, cuando habla de esta promesa, dice, hermanos, que nosotros, dice, somos un real sacerdocio. Y yo quiero que me pongan atención en esta noche, hermanos. Cuando la palabra del Señor habla de un real sacerdocio, no habla ni más ni menos, hermanos, que del sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? ¿Y cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Yo quiero que veamos eso en esta noche, hermanos. Miren, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, qué importante, qué tremendamente importante es conocer acerca del sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Dónde está el misterio de Melquisedec? ¿Por qué la gente no habla hoy de Melquisedec? ¿Por qué muy poco se conoce de Melquisedec? Sin embargo, ¿por qué nosotros debemos de saber en qué consiste el sacerdocio de Melquisedec? Porque, hermanos, los que somos parte de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que tener las características sacerdotales según el orden de Melquisedec. No hay ningún sacerdocio real sino el sacerdocio de Melquisedec. La palabra del Señor habla de un sacerdocio arónico, de los sacerdotes levitas, pero el único sacerdocio real que menciona la Biblia es el sacerdocio de Melquisedec, porque él era sacerdote y era rey. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora aquí el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, que nosotros, dice, somos un real sacerdocio. No está diciendo, hermanos, ni más ni menos que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo tiene que tener un sacerdocio según el orden de Melquisedec, hermanos. Y si alguien no llena el sacerdocio real de Melquisedec, no es del pueblo de Dios, hermanos. El apóstol Pedro decía, vosotros sois linaje escogido, porque el que nos ha escogido es Dios, hermanos. Dios es el que ha escogido a su pueblo. Pero eso sí, el pueblo que Dios ha escogido es un real sacerdocio. Dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, dice el apóstol Pedro, habéis alcanzado misericordia. Pues, hermanos, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo tiene que tener un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y voy a hablar, hermanos, voy a hacer una diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Porque ahora hay mucha gente, hermanos, mucha gente que presume ser sacerdote.
o que presumen ser pastores o predicadores o qué sé yo, cualquier ministerio. Pero sí, es probable que estén jalando por ahí algo del sacerdocio arónico. Pero ya vamos a ver, hermanos, cómo el sacerdocio arónico no funciona ya en la iglesia. En la iglesia solo deben de haber sacerdotes según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. Veamos en Hebreos capítulo 7, por favor. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Quiero que le comencemos a leer del versículo 1 en adelante. Y yo quiero rogarles, hermanos, que presten toditita la atención a cada pasaje que vamos a ir leyendo, porque esto va a ser básico para entender, hermanos, la enseñanza de esta noche. Dice, capítulo 5 de Hebreos, versículo 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. Ahora vayamos al capítulo 7. Fíjense bien, sigamos leyendo. Tengamos toda esta lectura, hermanos. Es interesante que la tengamos. Veamos quién era Melquisedec. Dice versículo 7, capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirles, hermanos, quién era Melquisedec. La palabra del Señor dice, hermanos, que Melquisedec era mayor que Abraham. Los judíos, hermanos, ciertamente tienen a Abraham como lo más importante en el Antiguo Testamento. Es la cabeza del pueblo judío, es el origen del pueblo judío, es el origen de aquella nación a quien se le hicieron todas las promesas del futuro, de la vida eterna y de tantas cosas. Pero sucedió algo interesante, hermanos. Abraham, a su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, Kedorlaomer, un rey amorreo, con una confederación de naciones paganas, se juntaron para guerrear y fueron a robar el botín y le robaron sus bienes a Lot. Y miren, hermanos, Abraham, aunque Abraham no tenía un llamado sacerdotal, Abraham también era sacerdote, hermanos. Tal vez no tanto en cuanto a ordenación, sino en cuanto a su práctica, porque Abraham continuamente intercedía, hermanos. Y Abraham viene y va detrás de Kedorlaomer a traer los bienes de Lot. Y cuando regresa de la batalla, había otro mayor que Abraham, hermanos, y era Melquisedec, el cual estaba intercediendo por Abraham. Y cuando dice que volvía Abraham de la batalla, sale Melquisedec con pan y con vino, y era un sacerdote. Y dice la Biblia que Melquisedec, hermanos, era un sacerdote del Dios Altísimo. Y el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y él también era un rey en un lugar que se llama Salem, que quiere decir paz. O sea, era también rey de paz. Fíjense, hermanos, qué significativo el nombre. Ahora, la palabra del Señor dice, hermanos, que sin duda alguna, el menor siempre es bendecido por el mayor. Y cuando Abraham venía de volver de la batalla, dice que salió Melquisedec y bendijo a Abraham. Y tomó el pan y el vino y bendijo a Abraham. Y dice que Abraham viene y le entregó los diezmos a Melquisedec, porque aún Abraham reconocía que el que estaba enfrente era mayor que él. Ahora, fíjense bien, hermanos. Les voy a decir, hermanos, por qué Melquisedec tiene un sacerdocio tremendo. La palabra del Señor dice, hermanos, que su genealogía no es contada. No tiene ni principio de día ni fin. Y su sacerdocio es perpetuo. Y ciertamente, hermanos, Melquisedec tiene un sacerdocio que es perpetuo. Y voy a decirles, hermanos, en dónde está la diferencia del sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio arónico. Los sacerdotes de Aarón y todos sus hijos, hermanos, fueron constituidos por Dios según ordenación de la ley de Moisés. Pero se puede usted imaginar, hermanos, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, nación pagana, ya toda la tierra se había paganizado de tal manera que Dios tiene necesidad de sacar a Abraham de Ur de los Caldeos y decirle, sal de ahí y voy a hacer de ti una nación. Ahora, imagínense, hermanos, el mundo se había paganizado. Abraham es necesario sacarlo de Ur de los Caldeos, una nación pagana también.
Deja tu tierra y tu parentela, le dice Dios, y sale Abraham. Pues en esos días, hermanos, existía un Melquisedec. Ahora, pongan atención, hermanos. En medio de un mundo pagano, en medio de un mundo que se había corrompido ya delante de Dios, existía, hermanos, un sumo sacerdote llamado Melquisedec, que no fue constituido por hombres, hermanos, ni por ley, porque no existía la ley, sino que él fue constituido sacerdote por su amor a Dios, hermanos. Yo quiero que me entiendan, hermanos. Fue constituido sacerdote de su propia buena voluntad. ¿Me entienden, hermanos? Nadie lo ordenó. Nadie le dijo, lo vamos a ungir. No fue Moisés, no fue la ley. Él simplemente amó a Dios y ejerció un sacerdocio de amor, de buena voluntad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Él no es contado dentro del pueblo judío, porque no existía el pueblo judío. Recordemos que el origen del pueblo judío es Abraham, y aún de Abraham no es contado como judío tampoco, porque la palabra del Señor dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y aún Isaac no es contado porque Israel desciende de Jacob, al cual se le cambió nombre y se le puso Israel. Sin embargo, hermanos, este Melquisedec, no habiendo ley, aunque nadie le obligó, aunque nadie le impuso un sacerdocio, él tenía un sacerdocio, hermanos, de buena voluntad. Él amó a Dios y tenía un grandísimo amor y una entrega por amor a los hombres, que él fue constituido sacerdote, hermanos, no por llamado de hombre, sino por vocación divina. Y por eso, hermanos, es que el sacerdocio de Melquisedec, no hay cosas, no hay misterios así secretos. Realmente, hermanos, el misterio de Melquisedec es muy sencillo entenderlo, cuando alguien quiere entenderlo. El misterio, hermanos, del sacerdocio de Melquisedec está, hermanos, en que era un sacerdocio no por la imposición de una ley. Les voy a explicar, hermanos, qué era lo que hacía la ley. Voy a hablar de Aarón. Dios llamó a Aarón y lo constituyó sacerdote por boca de Moisés, por un llamado de Moisés, y le impuso una ley. Y dijo Dios que la descendencia de Aarón iban a ser los sumos sacerdotes en el pueblo de Israel, y la tribu de Leví iban a ser sacerdotes que iban a colaborar en el servicio del altar. Pero todo eso era, hermanos, era producto de la ley, de la imposición de la ley. Y ustedes han visto que aquí en el pasaje que leía dice que la ley a nadie hace perfecto. La ley a nadie hace perfecto. Pues muy bien, hermanos, vienen a Aarón y comienzan un sacerdocio, pero un sacerdocio de ley. Y vienen luego los hijos de Aarón. Ustedes pueden leer en la historia, ahí la Biblia habla de un par de sus hijos, Nadab y Abiú. Estos hombres eran unos impíos realmente, aunque tenían el sumo sacerdocio por el origen de la ley, por la imposición de la ley. Ellos traían el sumo sacerdocio, pero este par de hijos de Aarón realmente eran unos perversos. Estos, aún contra la ley, se metieron un día al tabernáculo y le fueron a ofrecer a Dios un perfume que la ley lo rechazaba, que Dios no lo aprobaba. Y fueron a ofrecerle a Dios un perfume según las costumbres de los paganos. Se lo fueron a meter al tabernáculo, y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que fuego salió del altar, fuego salió de la presencia de Dios y consumió a los dos hijos de Aarón. Fíjense bien, hermanos. También nosotros oímos, hermanos, de un sumo sacerdote llamado Elí, un pésimo sumo sacerdote, que alcahueteaba a sus hijos fornicarios. Estos sus hijos se metían con las mujeres ahí a la puerta del tabernáculo, se robaban las ofrendas del pueblo, y lo mejor que era sacrificado para Dios, ellos se lo agarraban. Y miren, hermanos, qué desgracia de sacerdotes. Digo, qué desgracia. Y ciertamente ellos traían el sacerdocio según el sacerdocio arónico. Ahora, y se puede hablar y se puede ver en la palabra del Señor, hermanos, cómo el sacerdocio arónico fue degenerado muchas veces. Porque estos sumos sacerdotes, hermanos, eran constituidos por la ley, por mandamiento de hombres, hermanos. Pero este Melquisedec, hermanos, no lo puso nadie en el sacerdocio, ningún hombre. Él entró en el sacerdocio por el amor que le tenía a Dios. Por eso es que tiene un sacerdocio inmutable. Por eso tiene un sacerdocio eterno, hermanos. Por eso, hermanos, es que era necesario que se levantara un sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdote voluntario, un sacerdote, hermanos, que no fuera a cumplir a la ley, a la letra. Les voy a decir, hermanos, qué es lo que pasa en la iglesia. Yo conozco muchas iglesias donde muchas veces el pastor, bueno, desde el pastor, comencemos por ahí,
El pastor es el que menos muchas veces quiere cumplir con la palabra, y si lo hace a cargas. La otra vez estuve en cierta iglesia predicando y me decía, fíjese hermano, de que unos hermanos me decían, fíjese hermano, que nosotros aquí pues estamos mal, ni vigilamos ni ayunamos, porque mira, el que menos vigila es el pastor, comienzan las vigilias y él se va a su casa a dormir, dice. En los ayunos él dice, no hermanos, mediodía, terminemos el ayuno al mediodía. Y él dice, siempre él bloquea. Y cuando nosotros queremos salir a evangelizar, dice, no, hay que esperar, todavía no es tiempo. Esperemos que Dios nos revele cuándo vamos a ir a predicar el evangelio. Fíjense bien, hermanos, es un hombre que no tiene buena voluntad. Pero comencemos desde el sacerdote, desde el que está al frente. Luego encontramos una iglesia. Si así está el sacerdote, se puede imaginar cómo camina el pueblo. Luego empezamos a ver el pueblo. Un montón de evangélicos, hermanos, que no quieren hacer nada para Dios. Ni quieren orar, ni quieren escudriñar las escrituras, ni quieren predicar el evangelio. Y si lo hacen, lo van a hacer a rastras. No tienen buena voluntad, porque no traen un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero eso sí, entiéndanme algo, hermanos. El pueblo de Dios tiene que tener un real sacerdocio, hermanos. Y el real sacerdocio, hermanos, es según el orden de Melquisedec, hermanos. Pues, hermanos, en los días en que el Señor Jesucristo vino a la tierra, el sacerdocio estaba en la peor de las desgracias, hermanos. En Israel ya los sacerdotes ni siquiera eran ya de la descendencia de Aarón, sino que el sacerdocio se ganaba por cuello. Hasta paganos y gentiles entraban a ocupar el sacerdocio. Ahí tenemos a Caifás y a Anás, que uno de ellos era samaritano. Imagínense, hermanos, qué tremendo, qué desgracia había caído ya el pueblo de Israel en los días en que Cristo vino. Ya el sacerdocio arónico ni se respetaba siquiera. Y, hermanos, era necesario que viniera un sacerdote, hermanos, según el orden de Melquisedec, hermanos. Ya la línea arónica ya ni se podía recobrar, porque todos los sacerdotes de la línea arónica ya se habían corrompido, hermanos. Pues viene Jesucristo, hermanos, que en primer lugar ni es de la tribu de Leví, ni es de la descendencia arónica. Él viene y él es de la tribu de Judá. Pero viene él, hermanos, y Dios lo constituye sacerdote, y las promesas son estas: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, es necesario constituir un nuevo sacerdote para esta humanidad, porque el sacerdocio divino se ha corrompido, ya no sirve. Es necesario levantar un nuevo sacerdote, y Dios levanta, hermanos, un nuevo sacerdote. Levanta a Jesucristo, hermanos, y lo constituye sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero leamos ahí, hermanos, quiero que veamos en el capítulo 7. Fíjense bien, hermanos, porque este Melquisedec, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fíjense bien, hermanos, lo que la palabra de Dios dice de este Melquisedec, hermanos, es que se desconoce hijo de quién era, o quién era su padre, quién era su madre, y si se casó, si tuvo hijos, eso se desconoce. Pero eso no le importa a Dios, eso no interesa. Lo que interesa es que este hombre, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, aunque era un hombre que existía por ahí, era tan temeroso de Dios, y empezó él a ejercer de su propia voluntad, empezó a ejercer un sacerdocio perfecto, hermanos. Una vida recta, una vida intachable, y sin duda alguna, hermanos, fue mayor que Abraham, porque él empezó a ejercer un sacerdocio sin llamado de hombres, hermanos, sin llamado de hombres. El sacerdocio de Melquisedec tiene esta característica, y pónganme atención, hermanos, porque esto es el misterio del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec lo que lo caracteriza es que es un sacerdocio, hermanos, de buena voluntad, que es un sacerdocio no por la imposición de una ley, sino es un sacerdocio, hermanos, que se ejerce voluntariamente por amor a Dios, Sigamos leyendo. Dice, considerad pues, versículo 4, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
Pon atención, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Fíjense bien, hermanos, la palabra del Señor está diciendo claramente, hermanos, que Melquisedec era mayor que Abraham. Mayor que Abraham, al cual Abraham mismo tuvo que ir a entregarle, hermano, los diezmos. Y no solo le entregó a Abraham los diezmos, sino que a Melquisedec tuvo la autoridad y bendijo a Abraham, a quien Dios le hizo las promesas de este reino, hermanos. Y viene Melquisedec y él bendice a Abraham. Y solo con haber hecho eso y con que Abraham haya aceptado que aquel hombre le haya bendecido, Abraham mismo estaba reconociendo que ese hombre era mayor que él, hermanos. Estaba reconociendo que el sacerdocio de Melquisedec tenía algo, un llamamiento superior, incluso al de él mismo. Ahora, no se habla más. La palabra del Señor no habla de que los hijos de Melquisedec siguieron realizando un sacerdocio semejante. Porque entiéndanme algo, hermanos. El sacerdocio de Melquisedec no es un sacerdocio de la ley, ni tampoco se hereda por consanguinidad. El sacerdocio de Melquisedec, hermanos, es superior a cualquier otro porque no depende de lazos de sangre. Como muchas iglesias, se murió el papá que era pastor y le dejó la iglesia al hijo. Si la iglesia no se puede, el pastorado, el llamado de Dios no se puede heredar, hermanos. Hay pastores que tal vez en cierta manera han tenido una vida más o menos recta, no tan corrupta, más o menos han llevado rectamente su vida tratando de servir a Dios, pero tienen unos hijos que son unos verdaderos degenerados. No necesariamente los hijos de un pastor van a recibir por herencia el llamado de Dios para servir a Dios. Sin embargo, hermanos, eso es lo que muchísima gente ha hecho hoy, porque desconocen realmente cuál es el sacerdocio real al cual Dios ha llamado a su pueblo, hermanos. No es un sacerdocio, hermanos, que se herede. Ni tampoco, hermano, usted porque es cristiano, usted cree que sus hijos, por eso, obligatoriamente sus hijos van a tener que ser cristianos. Usted puede ser cristiano. Yo quiero que me entiendan algo. Isaac, aunque era un hombre justo, aunque era un hombre llamado por Dios, hermanos, él tuvo 2 hijos, y de sus 2 hijos, uno era del maligno y otro era de Dios. Y Isaac no era un pecador, él tenía las promesas también. Le digo Dios a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Y sin embargo, de ahí sale este Esaú, que era un perverso, que el diablo lo usó, y que Dios lo maldijo hasta el final, y que Dios le lanza tremendos juicios en su palabra. Ahora imagínense, hermanos, que aún de Isaac nació simiente malvada. Muchos hermanos pretenden que porque son cristianos sus hijos tienen que heredar el cristianismo como herencia. No, hermanos, no. Porque el sacerdocio real, hermanos, no depende del llamado de hombres. El sacerdocio real depende de Dios, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, hermanos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia, dice la palabra. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, versículo 8. Dice, y aquí ciertamente los diezmos reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Les voy a decir, hermanos, por qué vive Melquisedec. No vive carnalmente, hermanos. Es su sacerdocio el que vive. ¿Y saben por qué vive el sacerdocio de Melquisedec, hermanos? Porque Cristo lo vino a perpetuar. Por eso vive el sacerdocio de Melquisedec. Porque Cristo viene, hermanos. Y es necesario que Cristo sea levantado según un sacerdote, según ese orden, hermanos. Porque la Biblia habla de un orden en cuanto al sacerdocio. Está el orden arónico, pero ese es un orden de ley. Esos sacerdotes, según la línea arónica, eran constituidos por rituales, por la ley, por hombres, por métodos humanos. Pero el orden de Melquisedec, hermanos, es que Dios levanta a un hombre a quien él se le da la gana, y Dios lo convierte en un sacerdote suyo, hermanos. Y no va a aprender eso a ningún seminario, no va a aprender eso a ninguna escuela teológica, porque, hermanos, hoy las escuelas teológicas levantan sacerdotes arónicos de la ley, de la letra, pero los sacerdotes que Dios levanta, hermanos,
son según el orden de Melquisedec, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, porque dice versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11, sí pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Ponga atención, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Pónganme atención, hermanos. Les voy a decir, hermanos, que era el oficio de los sacerdotes. El oficio, hermanos, de los levitas, de los sacerdotes levitas, era enseñarles al pueblo la ley. Y a través de ellos vino la ley. Y ellos enseñaban la ley al pueblo, y el pueblo conocía la ley por boca de los levitas. El trabajo de los sacerdotes levitas era enseñarle la ley al pueblo. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que si se levanta un nuevo orden de sacerdocio, entonces también es necesario cambiar la ley. Por supuesto, hermanos. Quiere decir, hermanos, que ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ya no se puede perpetuar el Antiguo Testamento. Entonces, si Cristo es hecho un sacerdote según el orden de Melquisedec, cuando no había ley, entonces quiere decir, hermanos, que la ley es cambiada también. Ahora estamos en otro tiempo. Ahora ya no estamos bajo el tiempo de la ley de Moisés. Es interesante, hermanos, solo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Es interesante que el origen de muchas sectas en estos días finales se amparan bajo la ley de Moisés. Se nota que ellos no tienen un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por ejemplo, los sabáticos. El sábado, les predican el sábado, y a todo el mundo le quieren imponer el sábado. Ellos están caminando bajo un sacerdocio arónico y no bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Otros por ahí, los testigos de Jehová. Jehová. Y no se han dado cuenta que Jehová era para el Antiguo Testamento, para el tiempo de la ley, pero ya no para este tiempo, que estamos bajo un nuevo sacerdocio. Otros por ahí se han agarrado de algunas prácticas del Antiguo Testamento para meter esas prácticas dentro de la misma iglesia, agarrándose de la ley. Y miren, hermanos, si alguien quiere funcionar de acuerdo a la ley según el orden levítico, realmente, hermanos, no es del pueblo de Dios, porque la verdadera iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener un sacerdocio según el orden de Melquisedec, hermanos, y no según el orden de Aarón. Porque si algunos se quieren amparar en la ley todavía, hermanos, para vivir en este tiempo, viviendo un evangelio de acuerdo a la ley, como alguien me decía la otra vez, un católico me decía, es que nosotros cargamos procesiones porque usted no ha leído que los israelitas cargaban el arca en andas. Imagínense, hermanos, esta gente todavía quiere vivir bajo el tiempo de la ley, bajo el tiempo del sacerdocio levítico, arónico, y aún hasta sus sacerdotes todavía usan la misma vestimenta tipo Aarón. Realmente, hermanos, se nota que están tan lejos de la verdad. Se nota que están tan lejos del sacerdocio divino. Se nota, hermanos, a todas luces que hay mucha gente que está tan lejos de las promesas de Dios. Pero Dios, hermanos, ha constituido un pueblo, hermanos. Y el pueblo del Señor, hermanos, es según el orden de Melquisedec, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, versículo 12. Porque, hoy ponga atención, hermano, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice, en otras palabras, entonces, ¿qué tiene que hacer Jesucristo en todo este orden? Si nosotros decimos entonces que Jesucristo es sacerdote, podríamos decir que la ley falló, porque no está descendiendo ni de la tribu de Leví, ni de la rama de Aarón. Entonces alguien podría decir, realmente aquí ya se falló la palabra. No, lo que sucede, hermanos, es que se ha cambiado el sacerdocio, por lo tanto también se ha cambiado la ley. Se ha cambiado la ley. Pero eso es lo que la gente no logra entender el día de hoy, hermanos. La gente que tiene bloqueado el entendimiento para comprender las verdades divinas, no logra entender, hermanos, que hay un nuevo sacerdocio.
que el Señor Jesucristo, hermanos, ni era ni de la tribu de Leví, ni de la rama de Aarón, sino que él era de la tribu de Judá. Que dice, nada habló Moisés de Judá tocante al sacerdocio. Pues de ahí levantó Dios a uno, hermanos, y lo hizo sacerdote bajo un nuevo orden, no bajo la ley, hermano, no bajo el orden de la ley, sino bajo una nueva orden, bajo una nueva ley, bajo un nuevo espíritu. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Y hermanos, y la iglesia del Señor Jesucristo, ustedes, hermanos, y yo, los que hemos llegado a alcanzar esa misericordia, los que hemos llegado a alcanzar la verdadera descendencia de un sacerdocio, tenemos que ser, hermanos, sacerdotes no de la línea arónica, sino según el orden de Melquisedec. En la lectura que leíamos al principio decía, hermanos, y él dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Luego aquí el apóstol Pedro dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. El sacerdocio de Aarón no era un sacerdocio real, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Aarón no era un sacerdote rey. El único sacerdote rey era Melquisedec, hermanos. De manera que si nosotros, hermanos, tenemos un real sacerdocio, tenemos que tener un sacerdocio según el orden de Melquisedec, hermanos. Ahora sigamos leyendo, dice, versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, ponga atención, hermano, del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora sigamos leyendo, hermano. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Quiero que detengamos un momento aquí, hermanos. Estoy diciendo la palabra de Dios, hermanos, que el orden antiguo, el orden arónico, dice que queda suspendido, ya no tiene efecto por su debilidad e ineficacia. ¿Se da cuenta, hermanos? El sacerdocio arónico dice que es ineficaz, no sirve. Dios tiene que levantar un verdadero y perfecto sacerdocio, hermanos. Entonces Dios tiene que levantar un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Sigamos leyendo, dice, vuelvo a leer el 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19, pues, ponga atención, nada perfeccionó la ley. Sigo leyendo, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. No voy a continuar leyendo, dejemos aquí, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la ley nada perfeccionó. Ahora entendamos algo, hermanos. Hasta el día de la ley, hasta el día de hoy, la ley nada perfecciona, hermanos. En este camino de Dios, hermanos, si usted, óigame bien, hermano y hermana, si usted no tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec, realmente revela que su estancia dentro de la iglesia es tan vacía, tan inconsistente, no tiene realeza, no tiene llamado divino. Y voy a decirles por qué, hermanos. Porque la ley nada perfecciona. Hay mucha gente, hermanos, que asiste a la iglesia, pero asiste por ley, por obligación, porque su pariente va, porque su amigo va, porque la familia va, porque se siente comprometido por cualquier cosa. Pero cuando alguien trata de cumplirle a Dios, hermanos, por la ley, no perfecciona nada, no se perfecciona nada. Aparte de eso, hermanos, todo aquel que va a formar parte del verdadero pueblo de Dios, hermanos, tiene que tener un espíritu sacerdotal, hermanos. ¿Y cuál es el espíritu sacerdotal? El espíritu sacerdotal, hermanos, es aquel sentimiento que Dios nos ha puesto, hermanos, a mí como pastor de la iglesia y a cualquier otro, hermanos, que Dios llame para pertenecer a su iglesia, aquella preocupación auténtica por las almas, hermanos. No podemos dejar de preocuparnos por las almas, hermanos. Estamos orando por las almas, estamos preocupados. Esta preocupación nos está llevando, hermanos, cada día a salir a la calle, salir a las casas, salir a los parques, salir a donde el Señor nos lleva y predicar la palabra y dar testimonio del Señor. ¿Por qué, hermanos?
Porque tenemos una preocupación por la gente. Estamos preocupados por la gente. Un día el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis corderos, le dijo. Sí, el verdadero amor a Dios no se va a mostrar sino por el interés que se le pueda tener a las almas. Simón, ¿me amas? Segunda vez. Sí, Señor, te amo. Muy bien, pastorea mis ovejas. Es que, hermanos, no puede haber una manifestación de auténtico amor a Dios si no es que hay una preocupación auténtica y genuina por las almas de los hombres. Si a alguien, hermanos, no le importan, por eso yo les decía, las iglesias se han llenado de tanta gente egoísta que solo piensan su estómago, en vivir bien, en pasarla bien, y los demás que se corrompan, que se pierdan. Los demás, tranquilos. O sea, hay mucha gente, hermanos, que tiene ese tipo de vida. Mucha gente busca una iglesia no tanto porque quiera preocuparse por los demás, sino porque está interesado tanto en sí mismo. Muchas veces el Señor Jesucristo tuvo que reprenderles el espíritu egoísta a sus discípulos. Señor, concédenos que haya en tu reino, yo me siente a tu derecha y yo me siente a tu izquierda. Dos discípulos peleando, pensando en sí mismos. El Señor les dijo: miren, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber de la copa que yo bebo, pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. En otras palabras, pueden ejercer ustedes este sacerdocio. Porque no se trata de ir en este camino del evangelio, hermanos. No se trata de estar pensando solo en su propio estómago. El camino del evangelio, hermanos, el verdadero camino de la iglesia, es un camino, hermanos, de una auténtica preocupación por las almas de los hombres. Cuando a alguien no le importa la vida de los demás, hermanos, realmente a Dios tampoco no le importa, hermanos. Por eso el Señor en aquel día, cuando entra al cielo a toda la gente que llega al cielo, el Señor les dice: entren benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron. Y dice que los justos le dirán al Señor en aquel día: Señor, pero si nunca te vimos a ti desnudo, ni hambriento, ni sediento, ni en la cárcel, ni enfermo, nunca te vimos. Y el Señor les dirá: a mí no me lo hicieron, pero por cuanto se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, es como que si a mí me lo hubieran hecho. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios califica a la gente por el amor que le tiene a las demás personas? Pero el mundo se ha llenado de gente egoísta, hermanos, que solo piensa en sus problemas, en sus luchas, en sí mismos. Cuando una persona es ególatra, es egoísta, hermanos, realmente, hermanos, no tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, quiero que veamos que la característica que estoy hablando de ese sacerdocio es bíblico y respaldado por las Escrituras. En el Salmo 110. Amén, hermanos. Quiero leer dos versículos nada más, versículos 3 y 4. Fíjense bien, hermanos. Aquí hay una profecía acerca de la iglesia verdadera, del verdadero pueblo de Dios. Fíjense bien, hermanos. Versículos 3 y 4. Dice: tu pueblo se te ofrecerá, ¿cómo, hermanos? Voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pon atención, hermanos. Aquí David, hermanos, por el Espíritu Santo, está revelando cuál es la característica de este sacerdocio de Melquisedec. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Pon atención, hermanos. Desde el principio hasta el final, el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo santo. Desde el principio en que Dios los llama hasta el final, el pueblo de Dios es un pueblo santo y que se le ofrece a Dios, dice la Biblia, voluntariamente. Entonces Dios jura: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, luego nosotros leemos las profecías del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo en las profecías le dice a Dios: Padre, el sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Entonces dije: Señor, quítalo primero y establece esto último. Aquí está mi vida, yo quiero ser un sacrificio vivo. Entonces dice que Él se presentó como sacerdote, como rey. Se presentó Él como un sacrificio vivo, voluntariamente. Él se ofreció: y aquí vengo, Señor, dice, para hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es el llamamiento de Jesucristo? Dice que Él se le ofreció a Dios voluntariamente, de su voluntad. Dios dice: Señor, aquí vengo yo. Sacrificios, los machos cabríos, los bueyes, los toros,
Las ovejas no quitan el pecado. Hay que estarlos ofreciendo cada día. Entonces, Señor, aquí vengo yo y quiero hacer tu voluntad. Y Cristo viene, hermanos, y nadie lo llama. Nadie lo llama. Hace no hace mucho tiempo yo hablaba con una persona que me decía: fíjese, hermano, de que aquí en la iglesia nadie quiere servir a Dios, me decía. Todos se hacen para atrás. Hay que rogar a la gente. Sí, hermanos. En primer lugar, estamos en medio de un tiempo donde hay un montón de iglesias que no tienen pastor. Y dentro de la misma gente de la iglesia, la gente no quiere colaborar, no quiere servir. No se ofrecen voluntariamente para servir a Dios. Se ve, hermanos, se puede notar cuando una persona, hermanos, no tiene un llamado sacerdotal, según el orden de Melquisedec. Hay muchas personas que quieren tener privilegios en la iglesia. Fíjese, hermano, que yo canto bien. Fíjese, hermano, que yo aquí, yo allá. A la gente le gusta, le fascinan los privilegios. Pero, hermanos, ese tipo de servicios para Dios es pura ley, es pura letra. Eso no quiere Dios. Lo que Dios quiere es una verdadera intercesión sacerdotal por las almas de los hombres. Cuando alguien se levanta, hermanos, en la iglesia y tiene interés genuino y auténtico, no por buscar un privilegio, no por buscar un puesto alto en la religión, no por buscar un renombre, sino porque quiere amar a los demás, quiere servir a los demás, hermanos, tiene un llamado según el orden de Melquisedec, un llamado sacerdotal según el orden de Melquisedec. Ahora, mi pregunta, hermanos, en esta noche es: ¿qué clase de llamado tiene usted? Porque si usted me dice: hermano, a mí no me interesan las demás personas, los hombres, la demás gente a mí no me interesa. Si a usted no le interesa la demás gente, de veras que sí está seria su estancia en la iglesia. Digo, está seria su estancia en la verdadera iglesia. Porque, hermanos, la iglesia verdadera, todos somos un pueblo de sacerdotes, hermanos. Todos. No hay ninguno. Aún Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: yo voy a destruir Sodoma con fuego, Abraham ahí comenzó a interceder por Lot. Sí, hermanos, él tenía arraigado también un espíritu sacerdotal de intercesión. De manera, hermanos, que cuando alguien, estando dentro del camino del evangelio, es una persona ególatra, que solo piensa en sí mismo, que no piensa en servir a los demás, que la vida de los demás les importa muy poco, y aparte de eso es una persona rogada. Para servirle a Dios hay que rogarles, porque miren, hermanos, hay mucha gente que tiene que ser rogada para servir a Dios. Una persona que es rogada, hermanos, no tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿En dónde está la grandeza del sacerdocio de Melquisedec? Es maravilloso, hermanos. Cuando yo comprendía este sacerdocio de Melquisedec, realmente yo dije: qué dicha la de este hombre. Este hombre, sin ley, sin que nadie le dijera, sin que nadie lo obligara, solo por el puritito amor grande que le tenía a Dios, empezó a ejercer una función sacerdotal mucho más perfecto que el sacerdocio arónico. Imagínense, hermanos, qué cosa más maravillosa. Solo por el amor que le tuvo a Dios. De manera, hermanos, que grande será llamado en la iglesia aquel cristiano que sin ley, sin que le obliguen, sin que le digan: haz esto, haz aquello, o ve ahí, ve allá, tenga un interés genuino por servir a Dios, voluntario, y se entregue a servir a Dios, y ame al Señor, y no esté pensando en recompensas, ni está tocando trompeta de todo lo que hace. Porque quiero que me entiendan, hermanos, Melquisedec no era alguien que tocaba trompeta para que todos dieran su sacerdocio. Dios lo hizo grande porque era un sacerdote humilde, hermanos. Dios lo hizo grande, hermanos, porque era un sacerdote voluntarioso, que amó a Dios y sirvió a Dios, no por la ley, porque no existía la ley. Qué maravilla, hermanos. Pues, hermanos, el apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Porque, hermanos, si ustedes y yo somos descendientes del Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que tener por herencia, así como todos los descendientes, hijos de Aarón, heredaban el sacerdocio arónico, todos los que descendemos de Cristo, hermanos, también, hermanos, heredamos el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Me están entendiendo, hermanos? Yo espero en el Señor, realmente, hermanos, ojalá que usted pueda tener tanta buena voluntad para servir a Dios y no se sienta usted cargado por servir a los hermanos. Hay personas que sirven a los hermanos y después andan sacando en caro todo lo que hacen. Ese no es sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec, hermanos, es un sacerdocio desinteresado. Sirve y entrega sin esperar nada. Este es un gran sacerdocio, hermanos. Ojalá que haya en la iglesia, hermanos,
una iglesia que tenga un verdadero y auténtico sacerdocio, que no esté pensando en sí mismo, sino en entregarse a los demás, sin tocar trompeta, sin hacer bulla, sin hacer porra. Porque, hermanos, nosotros no estamos sirviendo a la carne, estamos sirviendo a un Dios que es espíritu y que es verdad. De manera, hermanos, que ojalá usted pueda pertenecer a este linaje escogido. Pero entiéndame, hermanos, a este pueblo de Dios solo entra un real sacerdocio, hermanos. Si usted es una persona que no le importa la vida de los demás, de veras, hermanos, de que va a estar muy mal. Va a estar muy mal. Muy mal, hermanos. Porque usted no va a sentir que está llenando el cometido dentro del llamamiento. Uno puede entender que está llenando el cometido dentro del llamamiento de Dios cuando uno empieza a ejercer un sacerdocio real como Dios lo ha establecido. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor en esta noche, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Le ha hablado Dios a alguien en esta noche? Mientras, hermanos, ustedes están orando al Señor, si le ha hablado Dios a alguien en esta noche y siente el llamado del Señor en su corazón, y quiere venir usted en esta noche a decirle a Dios: Señor, yo te quiero amar voluntariamente, no por obligación. Nadie me obliga, nadie me impone nada. Yo siento el llamado para servirte, para amarte. Si usted siente ese llamado, venga en este momento aquí al frente. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Póngase de pie y acérquese a Dios en esta noche. Hágalo de corazón. Venga usted y dígale al Señor: Señor, no quiere sacrificios de la ley. Aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Por qué no viene usted en esta noche a hacer la voluntad de Dios? Allá no preocuparse en usted mismo, a quitar el orgullo, la arrogancia, a dejar de estar buscando un privilegio, un puesto dentro de la religión. ¿Por qué no viene a ofrecerse como un sacrificio vivo? Un solo sacrificio hace perfectos a los santificados. Sí, hermanos, un solo sacrificio. Y el sacrificio que Dios quiere no son ovejas, no son bueyes, no son toros. Lo que Dios quiere es nuestra vida rendida a Él, hermanos. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios está hablando en esta noche. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo y en esta noche quiere rendirle también su vida al Señor, yo le invito a que venga esta noche aquí al frente. Venga a entregarle su vida al Señor Jesucristo. Venga a pedirle perdón al Señor por sus pecados. Y deje que el Señor haga en usted una obra perfecta. Que Dios le llame y que Dios ponga en usted ese llamado para ser un sacerdote santo para Dios. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Yo sigo haciendo la invitación. ¿Hay alguien más que Dios le esté hablando en esta noche? Venga. Acérquese a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. No voy a insistir, voy a hacer la última invitación, hermanos. Recuérdense que estoy hablando de un sacerdocio de buena voluntad, hermanos. No es de la ley, no es de la imposición, ni es de la obligación. Es, hermanos, un llamado voluntario. El que siente el llamado, el que voluntariamente se le quiere rendir al Señor, hágalo voluntariamente. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria para siempre el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Oremos al Señor, hermanos. Ahí donde ustedes están, yo les invito, hermanos, que invoquemos el nombre del Señor. Interceda usted en este momento por la vida de los demás, por la vida de sus hermanos, por la vida de los que no conocen al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Tu nombre sea bendito, Señor. Tu nombre sea glorificado. Glorioso, glorioso es tu nombre, Señor. Aleluya. Te alabo, bendito Dios. Te alabo, Padre. Señor, te alabo, Padre. Así como estamos, hermanos, entonemos ese cántico que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de... Gloria a Dios. Sí, Señor. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Amén y amén. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles lo que les decía al principio. Allá en el cielo, hermanos, ya no se necesitan más sacerdotes. Ya no hay que interceder por nadie. Los sacerdotes se necesitan aquí en la tierra, hermanos. El día que nosotros lleguemos al reino de los cielos, también se terminó el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, el sacerdocio funciona mientras que haya intercesión. Ya no habiendo intercesión, ya no hay más necesidad de sacerdotes. De manera, hermanos, que hoy es cuando Dios está buscando sacerdotes. Yo quiero decirles algo, hermanos. Realmente, qué importante, hermanos, es admirar la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Voy a decirles por qué. En los días del Antiguo Testamento, realmente, hermanos, qué cosa más desconsoladora era ver que toda la descendencia de Aarón eran sacerdotes flacos, débiles y que fallaban en tantas cosas. El pueblo estaba desmoralizado. Y ellos eran los que tenían que interceder por los pecados del pueblo, pero primero tenían que meterse a interceder por sus propios pecados, porque todos andaban fallando cada rato. Y era una cosa tan desconsoladora que llegó a tal grado que en los días del sacerdote Samuel, vino el pueblo con Samuel y le dice: mira, tú ya estás viejo, tú eres un buen sacerdote, pero tus hijos, ven lo que andan haciendo en el pueblo, ¿por qué no mejor nos constituyes un rey así como la demás gente tiene? Imagínense, hermanos, a dónde llevó la ansiedad al pueblo de ver que no habían sacerdotes ya que intercedieron por sus pecados. Mejor constituirnos un rey. Y Samuel estaba triste, porque pensaba él que lo estaban desechando a él, pero en realidad Dios le dice: no es a ti, es a mí el que me están desechando. Pero todo aquello llevó al pueblo, hermanos,
la degeneración que hubo en cuanto al sacerdocio. Nunca hubo un sacerdote. En los días en que Cristo vino, hermanos, usted se puede imaginar la gente tapándose, todos tapándose con la misma chamarra, todos corruptos, todos. Los sacerdotes que habían realmente eran sacerdotes puestos por hombres, ni siquiera de la línea arónica, eran sacerdotes tremendos, pésimos. Venid, celebremos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su acatamiento, con alabanzas aclamémosle, con cánticos de adoración. Venid, celebremos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su acatamiento, con alabanzas aclamémosle, con cánticos de adoración. Porque Jesús nuestro Dios es un Rey muy grande, grande, aclamémosle con cánticos de adoración. Porque Jesús nuestro Dios es un Rey muy grande, grande, aclamémosle con cánticos de adoración.